Bienvenidos sean todos ustedes a su programa El Arte de Curar. Y como siempre, hacemos un breve comentario sobre una situación o realidad nacional. Recientemente vimos en la prensa estadísticas que nos hablan de que 8 personas mueren todos los días por accidente de tránsito en nuestro país. Hay un promedio de entre 17 y 19 accidentes de tránsito importantes que se hospitalizan. Eso con un subregistro de aquellos accidentes que son menores. Pero decir que 8 personas cada 24 horas fallecen producto de un accidente de tránsito es un dato alarmante. Nosotros entendemos que se debe de revisar en la ley de tránsito el concepto de accidente. ¿Por qué decimos esto? Porque una gran cantidad de esos supuestos accidentes que traen muerte son violaciones francas de semáforos, de entrar por vía contraria, francas violaciones que son producto de un manejo temerario, un manejo criminal que está llevando a las familias dominicanas luto, dolor, pobreza, y a los que se salvan, muchos de ellos quedan discapacitados. Este país está encabezando las estadísticas de muertes por accidentes de tránsito en relación a la población que tenemos en nuestro país. Da miedo, da pena, da terror cuando recibimos una visita y lo primero que nos dicen es: yo no me atrevo a manejar en tu país porque aquí son locos en el volante. La verdad es que nosotros pedimos desde el Arte de Curar que las autoridades tomen estos datos en cuenta y que se hagan políticas públicas de tránsito que verdaderamente puedan traer a la población tranquilidad y seguridad en las vías, en las carreteras y en nuestras calles. Pedimos a Dios y a las autoridades que intervengan pronto para que el luto y el dolor disminuya en nuestra población y en la familia dominicana. Bienvenidos sean ustedes al Arte de Curar. Gracias a Dios podemos estar de nuevo con ustedes. Hoy les traemos una propuesta muy interesante. Vamos a hablar del cáncer en niños, o sea, del cáncer infantil. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes que se producen en la población infantil y adolescente? Y para esto hemos traído acá a la doctora Janie Vega. La doctora Janie Vega es hematólogo pediatra. Doctora, bienvenida al Arte de Curar. Muchísimas gracias, doctor Polonio. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo un tema tan interesante, importante también. Doctora, ¿cómo se definiría cáncer en el niño y cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes? Claro que sí, el cáncer en general es la proliferación anormal de células. Son células que se reproducen de manera descontrolada, que no se rigen a los mecanismos normales de crecimiento. Normalmente las células crecen, se reproducen, mueren de manera regular. Estas células se reproducen descontroladas y pueden crecer en cualquier parte del cuerpo. Entonces pueden invadir y crear ya todo el proceso ya que conocemos. Son enfermedades malignas, puede afectar cualquier edad, ¿de acuerdo? Niños y adultos. En este caso estamos hablando del infantil. Con relativa frecuencia, cuando un niño a muy temprana edad se le diagnostica un cáncer, la gente comienza a preguntar si alguien es culpable o qué pasó o si eso se hereda. Vamos a ir orientando a la población sobre esto. Esa es una excelente pregunta porque los padres lo primero cuando llegan al consultorio es eso: ¿por qué a mi niño le da cáncer? Y realmente no hay una causa específica para decir por qué su niño presenta cáncer. Existen diferentes situaciones que han explicado el cáncer, pero es muy diferente, por ejemplo, el cáncer del adulto, que sabemos que muchos de ellos tienen una causa previa. Por ejemplo, un cáncer de pulmón
Fumar es una causa, otro tipo de cáncer como algunos virus que pueden presentarlo, pero en el cáncer pediátrico no existe una causa específica. Sí se ha visto algunas predisposiciones genéticas que puede tener el niño, ya sea de su propio, que creó alguna mutación genética en su propio cuerpo, no necesariamente hereditaria. De hecho, el cáncer pediátrico es pocas veces es hereditario. Existen algunos que otros que están asociados a situaciones genéticas como síndromes. Los niños con síndrome de Down, otros síndromes, tienen mayor probabilidad de presentar cánceres por su trastorno genético, pero no es que prácticamente el cáncer lo heredo, porque mi familia, mi abuela tuvo cáncer, eso es de lo menos frecuente. Así es, sí. así es. Y es así. Y es muy bueno que usted haya explicado eso, porque los hábitos tóxicos sí se relacionan a veces, el alcohol, el fumar, el medio ambiente, el estar expuesto a algún contaminante, algún químico. Sin embargo, en el niño no es así. No debe de usted tener sentimiento de culpa, pero sin embargo, ¿qué sí debe de tener? Vigilancia. Correcto. Y vamos a hablar de eso, doctora. ¿Cuáles son entonces los signos y síntomas que los padres deben de tener en cuenta como una alerta? Repito, signos y síntomas en sentido general. Después vamos a hablar cada uno de ellos, de los más frecuentes. Pero signos y síntomas que en sentido general el familiar y hasta el médico general y pediatra debe de tomar en cuenta para que no se le pase o no se diagnostique tarde esta enfermedad. Así es, existen muchos síntomas, pues depende del tipo de cáncer, pero en sentido general, fiebres. Las fiebres es algo muy común en niños, no decimos que cualquier tipo de fiebre, pero son fiebres que normalmente no hay una causa específica, que ya se ha estudiado, no hay una infección, no hay nada que la explique o que tenga un tiempo prolongado, que ya tenga más de 15 días y no se le encuentra una causa. Eso es una fiebre que hay que tener como alerta. No necesariamente es cáncer, pero es un signo que hay que investigar. También está crecimiento anormal de masas, bultos en el cuerpo, ya sea lo que llamamos ganglios, que son los que normalmente aumentan cuando hay infección, pero son ganglios que aumentan de tamaño y que no bajan, que son grandes, más de 2 o 3 centímetros, que ya tienen un tiempo ahí en el cuerpo y que no descienden, ellos tienden a bajar, pero cuando es cáncer tienden a crecer mejor y permanecer. También crecimiento anormal al abdomen, un abdomen que crece de manera acelerada, rápida, que un día estaba plano y ve bañando al niño, le encuentra una masa, le siente una bola en el abdomen. Eso es un signo inmediatamente de que ser llevado a su médico de manera inmediata. También están, por ejemplo, alteraciones en la vista, se puede ver incluso desde a los recién nacidos, porque hay niños que nacen con cáncer. No sé si, para decirle que sí puede haber cáncer incluso desde antes de nacer. Entonces son niños que tienen cambios en coloración en los ojos, ese reflejo blanquecino que uno le ve en la carita. Puede haber un tumor en el ojo, un retinoblastoma, que hay que tener esto también pendiente. Hay otros síntomas como dolores de cabezas fuertes que no se explican por otra causa, que tienden a producir, sobre todo en las mañanas, puede haber acompañado de náuseas y vómitos muy recurrentes. Eso puede ser orientación de un tumor cerebral también. Dolores en el hueso, sobre todo a nivel de las piernas, son dolores que muchas veces los padres dicen, no, mi niño, cuando son pequeños, mi niño caminaba, ya no camina, le molesta, hay que investigar. Hay muchas otras causas, pero tenemos que estar pendiente y tenerlo pensado, porque lo más importante del cáncer es pensarlo y no dejarlo como que de la última posibilidad. Deformidades de los huesos, puede haber alteración del tamaño, de la forma, ahí tenemos que ver, a veces se asocia a que se dio un golpe, nos llegan a veces tumores de hueso, que el niño se cayó y piensa que fue por el trauma, pero realmente si eso creció y se deformó, hay que llevarlo a su médico a hacerle una imagen, a ver qué hay en esa área. También tenemos otras situaciones, por ejemplo, cambios de pérdida de peso. Eso es lo menos común, no es como en el cáncer de adultos que tienden a presentar más. El cáncer en pediatría es de crecimiento rápido. Se diferencia del adulto, que dura muchos años en crecer. El niño puede presentar hoy, está normal, y mañana desarrollar un cáncer de manera rápida, aguda, decimos. Entonces,
La de pérdida de peso no se ve tanto en pediatría, pero si si el niño tiene pérdida de peso, sudoración profunda, fiebres intermitentes, es un dato que también tenemos que pensar como cáncer. Doctora, nunca se me olvida un caso que traté de una niña que me la llevaron a un chequeo sin ningún síntoma. La bajaron de Bávaro, yo siempre fui su pediatra, pero como los padres se fueron a trabajar para Bávaro, tenían un tiempo que no me la llevaban, más de un año. Me dijeron, doctor, pasamos por aquí, vinimos a ver a las abuelas. La niña correteando en el consultorio, me jalaba la paleta. Sin embargo, gracias a Dios, le hago su examen físico completo y cuando le estoy tocando el abdomen, encuentro una masa. Para no cansar el cuento, un tumor de Wilms. Cuando se le diagnosticó, le mandó a hacer sonografía, le mandó a hacer tomografía, un tumor de Wilms. Eso fue algo que hasta a mí me sorprendió porque no fue con síntomas. Estaba corriendo y fuertecita la niña. Y la mamá no Gracias a Dios no tenía todavía ganglio ni nada. El diagnóstico tan rápido le ayudó mucho, ¿verdad? Y se mandó aquí para un clúster que tiene de qué sé yo qué. Pero eso es así como usted dice. Doctora, el cáncer más frecuente es la leucemia. Así es. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta patología. Y sobre todo, según he visto, ya no es como cuando yo me gradué de especialista en el año 92, he visto las estadísticas que la sobrevivencia es mucho mayor. Entonces, no es que si su niño se le diagnostica está condenado. Explique usted sobre eso. Así es, como usted explica, hace 30 años, que no es mucho, la leucemia era prácticamente fatal. O sea, el que diagnosticaban con leucemia, la mayor probabilidad era que fallezca. Gracias a los avances tecnológicos, avances de la medicina, en los países desarrollados, la leucemia, que es el cáncer de sangre que ahora voy a explicar, en los países desarrollados es el cáncer que mejor curación tiene. Prácticamente puede alcanzar incluso hasta más de un 90% de probabilidad en el niño, porque es diferente a la leucemia en el adulto. Sobre todo si era linfoblástica. Exactamente. Hay clasificaciones. Es el tipo más frecuente y también el de mejor pronóstico. En países todavía que estamos en vías de desarrollo, no llegamos a un 90%, estamos entre los 60 y 70%, pero comparado con un 30, aproximadamente que había antes, hemos mejorado. Pero así es, la leucemia es un cáncer, es el cáncer más frecuente en el niño, es el cáncer de la sangre, se produce por producción anormal y crecimiento de células inmaduras en la médula ósea, que se producen y salen a la sangre, invaden, o sea, no se van a producir las células normales de la sangre, que son los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos. Entonces, al invadirse por esas células anormales, se deja de producir las células normales, produciendo entonces síntomas, que son los síntomas de la leucemia, que pueden ser variables. Cada niño puede presentar síntomas diferentes. Bien, pero desde un hemograma, ¿cuáles son los datos que un simple hemograma puede ya ir diciéndole al médico que comience a verlo? Desde la famosa reacción leucemoide. Hábleme de eso. Correcto, y qué bueno mencionar el hemograma porque no ha llegado pacientes que no tienen síntomas, le han hecho hemogramas de rutina y encuentran alteraciones, para que vean qué diferente, cada paciente tiene situaciones diferentes. Entonces, en un hemograma, un paciente con leucemia podemos tener alteración de los glóbulos blancos, podemos tener los glóbulos blancos elevados, o sea, aumentados en número, o incluso bajos por debajo de lo normal. E incluso normales, no le voy a decir, cada paciente es diferente, pero lo más normal es que pueden estar más aumentados en número. También podemos encontrar alteración de la hemoglobina, que es Pero no estamos hablando de que 8.000, que 7 hasta 5.000, estamos hablando cifras 40.000, 50.000. Varía mucho dependiendo del tipo, pero hay leucemias que pueden alcanzar, hemos visto más de 500.000 glóbulos blancos, que ni siquiera se cuenta, que el hemograma dice, mire, yo no puedo contarlo porque es demasiado. Total. Pero no necesariamente, ojo, quiero mencionarlo porque no nos podemos frustrar que la leucemia es que tengo muchos glóbulos blancos. Nos han llegado pacientes y muchos pacientes con glóbulos normales, totalmente. Lo que pasa es que tienen síntomas, algunos síntomas que nos orientan a pensar. Lo que siempre hay es anemia en leucemia. Pues, sí, la mayoría de los casos, pero también puede estar normal. Que quede claro que el cáncer es muy diferente y por eso a veces se tarda y nos llega un poquito tarde cuando están normales. Pero lo más común es que pueda haber anemia,
que es cuando bajan las cifras de valores de hemoglobina por debajo de lo normal, y plaquetas que tienden a bajar también. Eso es lo más común, pero como les quiero recalcar en esto, que es parte de la orientación, es que no nos enfrasquemos en que el hemograma tiene que tenerlo, sino que también otros síntomas que pueden orientar. No, y la anemia más común es la ferropénica. Exactamente. O sea, saber, claro, no vaya ahora porque tenga el niño anemia, pensar que tiene una leucemia. Ya eso lo va a determinar el pediatra con otros estudios. Vamos a hacer una pausa para darle algunas recomendaciones y en breve retornamos. Continuamos con su espacio El arte de curar, porque curar es un arte. Y tenemos a la doctora Janie Vega. Doctora, ¿dónde usted estudió? Explíqueme de eso, que también quiero saber dónde presta su servicio, cuáles días, en qué teléfono la conseguimos. Sí, yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hice mi carrera de medicina, luego me hice una especialidad en pediatría en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, y ahí mismo, luego que finalicé mis 4 años de pediatría, hice la segunda especialidad en hematología pediátrica, o sea que en el mismo Hospital Robert Rick Cabral. Perfecto. Un saludo a la maestra Rosa Nieves. Así, sí, donde mi maestra. Que esté, maestra de muchas de generaciones. De todas las generaciones, ¿verdad? realmente. Una mujer consagrada. Sí, y que lo que sabemos fue impulsada por ella en el área de la hematología. Así es. Doctora, ¿dónde entonces? Ok, de manera privada estoy en la Torre Profesional Corazones Unidos, en el Centro Unipediatras. Yo estoy lunes, miércoles y viernes. Ahí pueden contactarme al 809-472-3525 para citas. También estoy en el Instituto Nacional del Cáncer. Si tienen sospecha, ya alta sospecha o ya un referimiento directo de un paciente que presente una cáncer o una imagen o algo que oriente a cáncer, puede ir directamente al Instituto del Cáncer, que también lo recibimos. Doctora, seguimos hablando. La probabilidad, cuando se hace un diagnóstico a tiempo, las probabilidades son mayores. Así es. Entonces, decirle que usted le podría ir diciendo a las familias lo correcto hacer, porque la gente hace muchas cosas indebidas, que cuando te llega el niño a veces está muy complicado, o como decimos, la enfermedad le ha tomado mucho. ¿Qué usted le podría recomendar a la gente? Lo más importante de esto, porque el cáncer pediátrico no lo podemos prevenir como hacemos, por ejemplo, con el cáncer en adulto, hacerse pruebas. No hay forma. La única manera es llevar a su pediatra de confianza al niño cuando esté sano, porque hay pacientes que nada más van al pediatra cuando están enfermos. No, hay que tener su consulta de niño sano. ¿Para qué esto? Para que su médico pueda verlo en su estado natural, cuando el niño está bien, y pueda detectarlo cualquier alteración que está fuera de lo normal, así como usted mencionó, que le detectó a su paciente una masa. Es porque el pediatra debe evaluarlo, siempre en su consulta de niño sano. Y de esa manera, cuando algo no está bien, algo que ese niño no es así, yo lo veo raro, vamos a derivarlo al especialista, vamos a hacerle tal estudio, que no se pierda tiempo, porque lo importante en el cáncer pediátrico es detectarlo a tiempo para poder intervenir oportunamente y que pueda curarse el paciente. Entonces eso es lo más importante, llevarlo siempre, que la mamá también en su casa esté pendiente, aunque trabaje, aunque dure, cuando llegue, evalúe a su niño, juegue con él, véalo, obsérvelo en su estado natural, para que porque algo que decimos, los padres siempre tienen un ojo clínico, sobre todo las madres. Si no lo ve bien a su niño, si usted no lo ve bien a su niño, llévelo al médico. Digan, doctora, ese no es mi niño, yo le veo algo extraño, porque la madre es que más conoce a su niño. Entonces, eso es importante, tener siempre el ojo abierto y llevarlo inmediatamente a un especialista. Tumores cerebrales en los niños. El tumor cerebral es segunda causa más frecuente de cáncer en pediatría. Y lamentablemente es la que menos diagnosticamos. Tenemos un infradiagnóstico porque llega muy tarde.
mucho más. La leucemia, que es el número 1, llega más rápido porque da muchos síntomas, muy aparatoso. El tumor cerebral, lamentablemente, a veces nos llega muy avanzado. ¿Por qué? Porque empieza con síntomas a veces que no dan síntomas muy rápido. No, que el niño vomite en la mañana, eso es parásito. Eso es normal. Entonces, que le da lo un de dolorcito de parasita. cabeza, eso es que le duele la cabeza porque la familia sufre de migraña y nada. Para que le hagan imagen o para que llegue alguien que lo piense, a veces tarda mucho y ya el tumor está muy grande, no se puede operar. Porque es importante sacar ese tumor. Si no se puede operar, la quimio, la radio, es prácticamente paliativa muchas veces, porque llega muy tarde, muy grande. El cerebro es muy importante, imagínate una masa dentro del cerebro. O sea que lo que tenemos que enfocarnos en cualquier síntoma que lo vea raro en la mirada del niño, desviaciones en los ojos, convulsiones raras, dolores de cabeza fuera de lo normal, todo eso son signos que tenemos que tener pendientes y llevarlo a su médico y decirle a su médico. Y si no, si ese médico no, pues llévelo a otro, dígale, insista en que lo busque, porque a veces eso es lo que hace que perdamos tiempo. Hemos tenido pacientes también, cuando pasa de todo, me llevan un niño por una mebiasis. Doctora, una cosa, me prendí un bombillito. Cuando le quito la ropa veo esta mancha negra tan grande. Y le digo al niño, y el papá se queda, oye, esa mancha. Y dice, ¿cuándo tú tienes eso? Eso me salió antes de ayer. El papá no lo sabía. Comienzo a investigarlo, lo veo también un poquito pálido. Al final, bueno, ya usted sabe, un hemograma, unos leucocitos, un 30.000, 35.000, suelo, anemia. Digo, bueno, aquí hay algo, olvídese de la meba, que yo estoy viendo algo raro aquí. Y entonces, evidentemente, procuré que se la ósea. De una mebiasis, que era el papá que creía que tenía. En ese momento tenían posibilidades, se lo llevaron a Atlanta, el niño sobrevivió. Pero tuvo que ver mucho el diagnóstico rápido. Llevar el niño. Claro. A veces también, señores, esas esquimosis son productos precisamente porque al tener la plaqueta baja, Claro. entonces háblenme un poco de eso, de cómo no solo los glóbulos blancos, Claro, cuáles otras células que se producen en la médula ósea se manifiestan. Exacto, ya hablamos de glóbulos blancos, la hemoglobina, que es los glóbulos rojos, pero las plaquetas son células que son importantes para la coagulación. Entonces, cuando la leucemia, que es el cáncer de la sangre, le dije que invade la médula, no se va a producir las plaquetas de manera adecuada. Entonces, uno de los síntomas de esta leucemia son hematomas, moretones fuera de lo normal en el cuerpo, sangrados como sangrados nasales que no eran comunes en el paciente, lo que llamamos petequia, que son puntitos rojos que le vemos, o sea, ese signo, cualquier signo de sangrado que el niño no tenía previamente, que no, porque hay otras causas obviamente, pero que de repente empezó a llenarse de hematoma, tenemos que llevarlo, tiene que llevarlo inmediatamente al pediatra y lo mínimo que hay que hacerle es un hemograma a ese paciente. Sí, siempre decimos que no se asusten. La epistasis se ve en familia, se pueden ver en varios hermanitos, pero uno viene, le hace un hemograma, le hace un conteo de plaquetas, le hace un tiempo de sangría, de coagulación, le hace todo un panel y ya uno dice, bueno, esto es una epistasis. Pero siempre vamos a insistir en llevar al niño al médico. Doctora, tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la leucemia? Y me quiero enfocar ahí. Y también, antes de eso, explíquele a la gente la diferencia entre leucemia y falsemia. Muy buena porque pregunta. Como que lo confunden. Sí. Muchísimo, dice doctora, y creen que una cosa lleva a la otra. O que una falsemia se puede convertir en leucemia. Explique bien eso. Así es, la falsemia es totalmente algo, no es maligno, es una enfermedad hereditaria que se produce por un defecto genético que hace que hay una hemoglobina anormal, que es la hemoglobina S, lo que hace que el paciente presente anemias crónicas, que el glóbulo rojo se deforme, en vez de ser redondito, que es lo normal, se convierte en media luna y hace que se rompa y produzca anemia y crisis por la misma falsemia. Es algo hereditario, se transmite de padres y madres portadores, que el niño herede la enfermedad, pero nada tiene que ver con leucemia, porque la falsemia, como le digo, no es una enfermedad maligna, no es curable, sino que se mantiene ya algo genético. Mientras que la leucemia es un cáncer, es maligno, se produce por proliferación anormal en la médula ósea, o sea que
Tampoco la falsemia se convierte en leucemia, porque son totalmente, vamos a decir, dos entidades totalmente distintas. Y hay mucha confusión quizá por el nombre, que se parecen, pero no es lo mismo. Es muy importante que sepan eso, Claro. porque hay que saber diferenciarla. Inclusive, con el consejo genético, si se llevase a cabo, se pudiese evitar por lo menos los homocigotos, como yo digo. Es parte de lo que digo, que ojalá un día, antes de una persona casarse, de que esté muy enamorado, se hagan electroforesis, que es la prueba que se manda a hacer una electroforesis de hemoglobina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Porque con el simple hemograma, bueno, el hemograma te va diciendo, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico definitivo de esta entidad llamada leucemia? El diagnóstico se hace con una prueba que se llama aspirado de médula ósea. O sea, tomamos sangre del hueso, que es donde se produce la sangre, y de esa manera podemos encontrar las células anormales que están presentes ahí. Esa prueba se hace, normalmente elegimos la cresta ilíaca, que es el hueso de la cadera, donde es más sencillo acceder y hay un hueso que se produce mucha, un hueso plano, que hay mucha médula ósea. Esa prueba se le hacen estudios, ese aspirado, estudios especiales para determinar el tipo de leucemia, porque hay varios tipos. El más común, que es el tipo de células B, es la que tiene mejor pronóstico. No es igual decir yo tengo una leucemia de tipo T, que el pronóstico un poquito más reservado que el de las leucemias B. O sea, es importante esa prueba para saber el tipo y para confirmar el diagnóstico. Bueno, la leucemia está la mielocítica, la granulocítica, con las subclasificaciones que esto tiene, eso es amplísimo. Yo mencioné fueron las linfoides, que fueron las más frecuentes, pero existen las leucemias mieloides, que es otro tipo de leucemia, que realmente la sobrevida no es tan igual, tan buena como la linfoblástica, que es la más común. Han mejorado mucho, hay países que tienen hasta más de un 70% de la mieloide, pero nosotros estamos entre los 40 y 50%. Bien, siempre llevar a tiempo. Lo que queremos que le quede cuando un niño tiene un comportamiento anormal, cuando tiene un hemograma que se sale de lo esperado, se comienza a investigar. Se comienza a investigar. Pero también cuando hay una fiebre de etiología desconocida. Pausamos y en breve retornamos. Continuamos con su espacio El arte de curar, porque curar es un arte. Les recordamos que estamos compartiendo la dicha de tener a una profesional de la estatura de la doctora Janie Vega, quien es pediatra hematóloga. Doctora, a veces un niño comienza a sangrar con facilidad, un golpecito, o sangra por la encía, o sangra por la nariz, y sabemos que ya no es una epistasis, que dicho sea de paso, casi siempre se ven familiares, hermanitos, primitos, y que con una infeccióncita nasal o un golpecito sangra. Pero otras causas por las cuales un niño puede sangrar. Así es, existen muchas causas que sobre todo son deficiencias, por ejemplo, de algún factor de la coagulación. El más común de todos es la deficiencia del factor de von Willebrand, así es el nombre. Eso produce sobre todo sangrados en mucosa. ¿Qué son las mucosas? Por ejemplo, sangrados nasales, pero son sangrados nasales muy frecuentes, abundantes, no son así como leves como a veces pasa en epistaxis por la causa común, pero cuando hay von Willebrand son sangrados abundantes, sangran por encías muchas veces, o se hacen hematomas o moretones muy fácil, sin darse golpe inclusive, y le salen en sitios como fuera de lo común. Normalmente el niño corre, se da trauma en la pierna, pero le salen hematomas en sitios que el niño no se ha dado ningún golpe. Hay que tener eso pendiente, sobre todo entonces que tienen antecedentes de la familia. Sí, mi mamá le pasaba lo mismo, a mi papá también le salen moretones o cualquiera. Tenemos que pensar en que puede haber una deficiencia del factor de von Willebrand. Hay otras causas de sangrado, que es, por ejemplo, cuando hay disminución de las plaquetas, pero que no es por leucemia, es solamente un paciente que presente disminución de la plaqueta, comience a sangrar igual, tanto por la boca, por los hematomas, petequias,
y puede ser lo que conocemos como PTI o púrpura trombocitopénica inmune. Es una condición inmunológica donde se va a producir anticuerpos que atacan las plaquetas y comienzan a destruirse. No hay una causa específica, pero se dice que hay algo que una predisposición, ya sea por algún virus anteriormente, cualquier causa, pero no es actualmente ninguna causa que lo esté explicando, porque algunos virus como el dengue produce disminución de la plaqueta y no es una PTI. De una manera transitoria. La hemofilia también. Exacto, la hemofilia es otro trastorno de coagulación hereditaria, normalmente afecta más a los varones y se hereda a través de la madre, que es la portadora de la condición. Esto es un defecto con una deficiencia de un factor que puede ser el factor 8 o el factor 9 de la coagulación y produce hematomas, pero en esto es diferente, prácticamente son más profundos, más graves los sangrados, producen moretones o hematomas en los músculos, en las articulaciones, sangrados más severos que incluso pueden llegar a presentar sangrados cerebrales y muerte por situaciones. Y que comienza desde muy temprana edad, porque que esa condición, al tener esa deficiencia de ese factor, ese factor que casi siempre es el 8, como dice la doctora, aunque puede ser 9 más leve, ese factor 8 de la coagulación viene no por culpa de nadie, pero sí viene heredado. Viene heredado y entonces estos pacientes reciben muchas transfusiones. ¿Cuál ha sido el tratamiento actual de esos pacientes? ¿Cómo se manejan esos pacientes actualmente? Dependiendo del tipo, o sea, el grado de la hemofilia, porque hay leves, moderados y severos. Los severos sangran tan fuerte que necesitan que se le ponga factor de manera profiláctica. O sea, existe ya preparado de factor de coagulación. Si le falta el 8, está bien el factor 8 y hay que colocarle el factor 8, sobre todo en dos situaciones, o cuando hay un sangrado importante o de manera profiláctica, o sea, ya sea 2 o 3 veces a la semana, preventivo para esos pacientes, sobre todo en niños que presentan sangrados muy frecuentes. Y de esa manera evitamos que se haga deformidad en las articulaciones, que haya daño, porque sangrar consecutivamente en una rodilla hace que el niño no pueda caminar, por ejemplo, entonces necesitaría el factor. Existen programas, son medicamentos de alto costo, pero tenemos programas, sobre todo está en el Hospital Robert Rick Cabral, el programa de hemofilia, donde los niños reciben esos tratamientos a demanda. Doctor, hemos dejado ya para este bloque final lo más frecuente, que es la anemia drepanocítica, o sea, la anemia falciforme, como la gente lo conoce. Hay dos grandes grupos de falsémicos, los homocigotos, los que la llamamos puros, y los heterocigotos o portadores. ¿Cómo debería manejarse un familiar que tiene un niño con esta condición del puro, del que usted le hace una electroforesis de hemoglobina y tiene 90% de hemoglobina S? ¿Cuál debería ser el comportamiento correcto? ¿Y qué es lo que hacen mal? Porque este programa es de orientación a la familia. ¿Qué es lo que no hacen bien? Que a veces se dispara la mortalidad en estos pacientes por eso. Lo importante en el falsémico es tener un seguimiento estricto con su médico, ya sea puede tener su pediatra de base y su hematólogo de cabecera que le va a dar seguimiento. Los seguimientos tienen que ser desde que lo diagnosticaron, incluso antes de sospecha, de una sospecha porque hay un familiar, hay que hacer su prueba. Y si el niño es diagnosticado, seguimientos. Primero tenemos hasta los 5 años situaciones de prevención. Nosotros indicamos prueba, por ejemplo, uso de antibióticos preventivo en los niños antes de los 5 años para prevenir infecciones. La vacunación es vital en estos niños porque tienden a tener más probabilidad de infecciones graves como de neumococo, neumonías por esto. Y también el seguimiento estricto al uso de su medicamento para tratar de mejorar la anemia, evitar que se transfunda tanto, que es una de las cosas que más presentan los niños, esas anemias que necesitan transfusiones repetidas. Y obviamente llevarse siempre de lo que diga su médico, no los remedios caseros, lo que digan los vecinos. A veces hay muchas cosas que mal orientan y dicen, no le des ese tratamiento porque eso no, esto es lo que va. Entonces eso nos puede llegar complicado el paciente por esa situación. Evidentemente estos pacientes cuando te llegan muy pálidos, con dolor abdominal, a veces necesitan grandes transfusiones porque están haciendo una crisis de secuestro. Correcto. Que puede poner en riesgo la vida. Entonces vamos a hablar ahora del heterocigoto, aquel que usted sabe que normalmente no hace crisis.
Claro, el heterocigoto es el que heredó un gen anormal y uno bien, o sea, no va a presentar la enfermedad. Pero anteriormente se pensaba que el heterocigoto, que es el portador o el que le dicen sano, ¿verdad? No hacía nada y ya sencillamente era portador. Pero hay dos cosas importantes con el portador. El portador de falsemia tiene que chequearse aunque sea una vez al año, de manera rutinaria, sobre todo la vista, porque se ha asociado a alteraciones visuales en los portadores de falsemia. A chequearse su evaluación rutinaria de orina para ver si hay proteínas en la orina, que se ha asociado también al portador. Y en situaciones, por ejemplo, de altura, cuando viajan a sitios muy altos sobre el nivel del mar, donde hay poco oxígeno, algunos portadores pueden hacer crisis. Es raro, pero sí hay portadores. Mientras más alto sea el nivel de la hemoglobina S, pueden darle dolor, pero no es lo más común. Lo que sí el portador debe hacer sus chequeos anuales, no necesariamente tomar ácido fólico, no es de rutina, que a veces se lo ponen, pero no es necesario, solo para el homocigoto o el puro es que utilizamos el ácido fólico. Pero eso es básicamente, lo importante del portador es que lo sepa y que sepa que se transmite. Cuando vaya el niño también a crecer o se vaya a casar, desde que él sepa, ya ese adolescente o ese adulto, cuando vaya a formar familia, que su pareja no tenga la condición. Que ese es un problema porque la gente tiende a ocultar la enfermedad. Así mismo. A veces no lo saben. No lo sabe, la mayoría. A veces no lo saben porque al no dar síntomas, pero muchas veces lo saben y se quedan callados. Entonces, la muchacha se ve muy rosadita, muy bonita, pero es portadora. Es portadora, correcto. Entonces, cuando se juntan dos portadores, ahí viene el problema. Y hay mucho, o sea, más del 10% de la población es portador, es alto, y eso se quedó ya en un estudio hace mucho, deberíamos hacer uno nuevo. Y estamos hablando de un 10%. Un 10% de portador de gen de Hace muchos años, el doctor Norman de Castro hablaba de un 7%. Quiere decir que si tenemos un 10%, esto ha ido en aumento. Sí, claro. Muy preocupante. Norman de Castro era un hematólogo de mucha data, prácticamente los padres de la hematología aquí del país, y teníamos esos datos de él. Pero cuando no se hace la prevención, en este caso del matrimonio, eso sucede. Usted hablaba ahorita de vacuna. El Streptococcus pneumoniae es selectivo. ¿Por qué hay que vacunar a ese niño? Mire, hay que vacunarlo a todos, pero esos son sobre especiales, todo, no puede fallar. Los falsémicos tienen el sistema inmunológico disminuido, sobre todo porque en el vaso que produce, el vaso es un órgano que la función tiene doble función, eliminar las células viejas, pero también importante en el sistema inmunológico para la defensa. Entonces ellos, al tener anemia crónica, el vaso sufre, su función inmunológica no va a estar adecuada. Por lo tanto, hay algunas bacterias que se necesitan, lo que produce el vaso para que se muera o que funcione su sistema inmune, no lo va a tener. Por lo tanto, se predispone a presentar más neumococo, que es una bacteria encapsulada, el Haemophilus influenzae, que también es otra bacteria encapsulada, también meningococo y salmonela. Son las bacterias que más presentan estos niños si no se vacunan de manera oportuna. No solamente recomendamos la vacunación normal que está en el esquema por el programa ampliado de inmunización, sino recomendamos vacunas extras que se le deben colocar específicamente a esos pacientes para evitar infecciones, tener mayor cobertura para esas infecciones. ¿Podría decirnos cuáles son esas vacunas extras? Sí, claro. Por ejemplo, en el esquema normal tenemos 2 vacunas de neumococo más un refuerzo. A ellos se les recomienda que se le coloque 3 dosis de neumococo, 2, 4 y 6 meses. El refuerzo que le corresponde, o sea, cuarta dosis. Y luego de los 2 años se recomienda la vacunación de la vacuna polisacárida de neumococo 23, que esa no se le coloca a los pacientes de manera normal que no tengan ninguna condición, solo a los que tienen una condición inmunológica como los falsémicos. También la meningococo, que no está incluida de manera rutinaria en el programa ampliado de inmunización, a ellos sí hay que colocársela por su predisposición. Entonces no tenemos vacuna contra salmonela, pero hay que tenerlo pendiente en caso de síntomas. Bueno, esto ha sido un banquete. Quisiéramos tener más tiempo para compartir con la doctora, pero en la televisión ustedes saben que el tiempo cuenta. Llévense de estos consejos que le hemos dado para que su niño, primero, si tiene alguna de estas condiciones, pueda irle mejor.
Nosotros desde el arte de curar estaremos dando siempre informaciones update, como dice el gringo, de último minuto, lo actualizado. Por eso nos cuidamos de traer profesionales que tienen una alta capacidad en sus áreas. Amigos de El Arte de Curar, será hasta entonces en un próximo programa.